Nico estuvo en coma 21 días. Al despertar, descubrió que era el único ser humano vivo en el mundo. Él planeaba envejecer solo con un perrito. Pero un día vio señales de otra persona. Aunque parecía cerca, Nico condujo mucho tiempo antes de llegar. En un mundo post-apocalíptico, lo primero es conseguir un buen arma, pero él solo tenía un pequeño pico. Stay right where you are. La mujer se llama Clara y lo llevó a su casa. Hablando, Nico descubrió que ella había estado buscando sobrevivientes todo un año sin encontrar a nadie. Acababa de llegar a la zona y aún no conocía bien el lugar, y de repente se topó con Nico. Después de escuchar su historia, Nico le propuso mudarse con él para cuidarse mutuamente. Quizá hacía mucho que no veía a otro humano. Clara mostró un poco de timidez. A la mañana siguiente, Clara llevó sus cosas y decidió mudarse a la casa de Nico. Este era el pueblo donde Nico creció. Conocía cada rincón. Llegaron rápido a la casa, y Clara quedó encantada con lo limpia que estaba. Luego revisaron los suministros. La comida en la nevera ya estaba vencida. Después fueron al supermercado del pueblo, donde podían conseguir casi todo. Nico buscaba comida. Clara buscaba medicinas. Los cadáveres en el supermercado olían horrible. De repente, Nico se emocionó. Había paneles solares en el supermercado. Clara bromeó diciendo que podían mudarse allí. El lugar parecía hecho para el apocalipsis. Al salir, Nico dijo que iba a llevar los paneles a casa, porque ya no había electricidad ni agua. Al atardecer, Nico comió por fin un plato caliente y hablaron sobre el desastre. Todos los humanos habían muerto, pero los animales sobrevivieron. Sin humanos, muchos animales salieron a las calles. Nico pensó que quizá ellos también tenían algún tipo de inmunidad en sus genes. Recordó que lo mordió una serpiente venenosa y no murió. Quizá eso explicaba su supervivencia. Después, comenzaron una vida tranquila. Nico aprendió a instalar los paneles solares y a pescar en el río para mejorar la comida. Pronto, la instalación solar estaba lista y Clara cultivó verduras valiosas. Con el tiempo, su relación se hizo más cercana. Se apoyaban uno en el otro mirando al horizonte, llenos de felicidad y amor. Se convirtieron en pareja. 6 meses después, Clara emocionada dijo que estaba embarazada. Pero Nico no se alegró. No hospitals. No doctors. No safety net. Ish. Se sintió preocupado. Temía que algo le pasara a Clara y no saber cómo sobreviviría sin ella. Ya había perdido a sus padres. No quería perder a nadie más. Clara le dijo, el hijo es la razón para seguir viviendo. Decidieron investigar y aprender cómo cuidar un parto, así que fueron a la biblioteca a buscar libros sobre el tema. Nico, siendo geólogo, aprendió rápido todo lo del libro. Después tomaron muchos suministros para el nacimiento, preparándose lo mejor posible. Pronto, la barriga de Clara creció mucho y la comida en casa no era suficiente. Necesitaban carne. Nico tuvo una idea. Tomó su escopeta y fue a una granja cercana. Allí había vacas pastando. Era su primera caza. Estaba nervioso, pero finalmente disparó. No sabía cómo cortar la enorme vaca, pero llevaba un libro de anatomía. De vuelta en casa, Clara estaba feliz con su esfuerzo, pero no sabían que esta caza traería problemas. Al día siguiente, tras medio año de investigación, los paneles solares funcionaron y la nevera también. En ese momento, Clara vio una rata gigante en la cocina. Nico entendió que la rata había olido la carne. Al caer la noche, el pueblo se llenó de ruidos. Algo se acercaba. Pronto escucharon ladridos. Nico miró por la ventana y vio que las calles estaban llenas de ratas dirigiéndose hacia su casa. Quemaron la comida para ocultar el olor. Clara intentó espantar las ratas con la escopeta, pero no funcionó. Cada vez llegaban más ratas, así que se refugiaron dentro. Nico selló las ventanas con cinta para ganar tiempo. Entonces escucharon los gritos del perro. Lo habían dejado afuera. Nico abrió la cinta y fue a salvarlo. Pero por eso, más de 10 ratas entraron a la casa. Nico golpeaba a todas, y tras mucho esfuerzo lograron sobrevivir la noche. A la mañana siguiente, las ratas se habían ido, y muchos gatos dominaban las calles. La ecología se equilibraba de nuevo. Meses después, Clara estaba a punto de dar a luz, pero el brazo del bebé estaba atorado. La situación era peligrosa. Nico, en su primer parto, estaba muy nervioso, pero siguió las instrucciones del libro y ajustó la posición del bebé. Con esfuerzo, el primer niño del apocalipsis nació sano. Estaban felices, pero inseguros sobre el futuro. Le dieron un nombre especial, esperando que se convirtiera en la esperanza de la humanidad. Luego Clara dejó información en el centro del pueblo, con su dirección. Fue un acto muy arriesgado, y pronto llegó un desconocido que vio el mensaje. 6 años habían pasado desde que comenzó la pandemia. Ese día, Nick salió a buscar comida. Mientras conducía, chocó con algo sin darse cuenta. Bajó del coche para revisar y se llevó un gran susto. En el suelo yacía un puma a punto de morir. Nick, conmovido, decidió aliviar el sufrimiento del animal. En ese momento, un ruido vino del bosque cercano. Al mirar, vio a una chica desconocida. Sin pensarlo, Nick corrió tras ella. Después de todo,
Era la primera sobreviviente que veía en años. La chica se detuvo frente a él, no dijo ni una palabra, y lo miraba fijamente, como si temiera que Nick sacara un arma en cualquier momento. Para no asustarla, Nick mantuvo la distancia. Dijo que no tenía malas intenciones y que podía ofrecerle comida y un lugar donde quedarse. Pero la chica, como si hubiera pasado por algo terrible, rechazó su ayuda y se alejó. Nick, resignado, regresó al coche, solo para descubrir que el puma había desaparecido. La situación le pareció extraña. ¿Acaso otro animal se lo llevó? Miró a su alrededor con precaución, preocupándose también por la chica. Entonces ella salió del bosque, y Nick rápidamente le lanzó una manzana. En este mundo postapocalíptico, la comida es más valiosa que cualquier otra cosa. Este gesto hizo que la chica se relajara un poco. Aunque no habló, subió al maletero del coche, aceptando tácitamente la ayuda de Nick. Al llegar a casa, Clara estaba reprendiendo a sus 2 hijos traviesos. Parecía que en estos años habían tenido un nuevo miembro en la familia. Por la barriga de Clara, se notaba que el tercer hijo de Nick estaba por nacer. La chica del maletero no se atrevía a bajar y volvió a mostrarse tensa. Nick entendió sus sentimientos. La presentó a su familia y le dijo que podía quedarse en el coche un rato más para observar. De vuelta en la habitación, Nick le contó a Thomas lo ocurrido durante el día. Creía que la chica podría haber sido maltratada. Parecía tener una reacción de estrés. Thomas estuvo de acuerdo. Él también había llegado al pueblo años atrás como sobreviviente. Mientras hablaban, la esposa de Thomas, Marina, entró y preguntó con curiosidad dónde estaba la chica. Al caer la tarde, la chica seguía acurrucada en el coche. Los adultos no pudieron hacer nada y solo se sentaron junto al coche acompañándola hasta tarde. Al día siguiente, Marina llevó algo de comida para calmarla, pero la reacción de la chica fue muy intensa. Mientras se defendía, mostró sus brazos, cubiertos de quemaduras, como si hubiera sido maltratada. Marina entendió de inmediato. Se quitó la ropa para mostrar sus propias cicatrices en el pecho, explicándole que ella también había pasado por algo similar y que entendía su miedo. Con la paciencia de Marina, la chica finalmente aceptó el nuevo entorno. Marina la llevó a una habitación, preparó un balde con agua caliente para que se bañara. Mientras la chica se duchaba, Marina abrió su mochila para conocer más sobre ella. El primer cuaderno que sacó era muy extraño, lleno de dibujos inquietantes que le causaron escalofríos. Al mismo tiempo, Nick y Thomas regresaron al bosque para investigar de dónde venía la chica. Según su estado físico y la gran distancia al pueblo, no podía haber llegado sola, así que debía vivir cerca. Entonces descubrieron una pequeña cabaña escondida en el bosque, con signos de vida reciente, pero las paredes estaban cubiertas de dibujos oscuros y perturbadores. Nick no se quedó más tiempo y ambos se marcharon. Esa noche, Marina contó a todos lo que había descubierto. Además, encontró una carta en la mochila de la chica. La carta estaba escrita por su madre. Decía que la hija se llamaba Eva y que antes de todo eran una familia feliz. Pero después del apocalipsis, su esposo se volvió violento y cruel, desquitando su ira en su hija. La madre explicaba que estaba a punto de morir. Ya no podía proteger a Eva y solo esperaba que quien leyera la carta la tratara bien. Tras escuchar la carta, todos quedaron en silencio. Meses después, nació el tercer hijo de Nick, un niño. Lo llamaron Joey, en referencia a la alegría. Un año pasó rápido. El pequeño Joey se volvió muy adorable y llenó de felicidad a todos. Sin embargo, la tranquilidad se rompió de golpe. Las alarmas alrededor de la casa comenzaron a sonar. Nick se dio cuenta de que había intrusos en su territorio. Rápidamente le pidió a Marina que llevara a los niños al cuarto, mientras él y los demás tomaban armas para investigar. Sospechaban que la familia de Eve los buscaba, ya que era la posibilidad más lógica. Poco después, Clara vio una sombra pasar. Apuntó, pero alguien le gritó. Al girar, vio a 3 personas. La mujer al frente le pidió que no actuara precipitadamente. Tras explicaciones, resultó que habían perdido a su hijo y, sin querer, activaron la alarma de Nick. Entonces el niño apareció corriendo detrás, confirmando que no mentían. Después de conversar, se dieron cuenta de que no había mala intención. Nick los invitó a entrar al patio. En el apocalipsis, lo más temible es la naturaleza humana. Por eso Nick debía asegurarse de que fueran seguros. La mujer al frente se llamaba Molly. Era cirujana en Washington. Y tras el desastre, perdió a todos a su alrededor. No tuvo opción más que dejar la ciudad. Luego encontró a la pareja que estaba sentada atrás, incluyendo al pequeño, que era su hijo. Llegaron allí siguiendo las señales del centro del pueblo. Después de escuchar su historia, Nick no opinó. Su prioridad era proteger a todos allí. Molly, inteligente, preguntó si podían quedarse a vivir, y Clara, de buen corazón, aceptó. Cuando se fueron, Nick se quejó de que la señal de su esposa debería haberse eliminado. 7 años después, aún atraían nuevos sobrevivientes. A la mañana siguiente, Nick reunió a todos, 7 adultos y 5 niños en el patio. Debían ir al pueblo a buscar suministros, ya que más personas significaban que las reservas se tensionaban. Salvo Clara cuidando a los niños, los otros 6 formaron equipos para buscar comida enlatada, paneles solares
y productos de limpieza que no caducaran. No habían entrado al pueblo en 6 meses, y con tantos animales salvajes rondando, debían estar alerta. Llegaron más tarde en 3 autos y vieron un búfalo. Nick explicó que siempre estaba ahí, tranquilo y sin atacar. Todos rieron y comenzaron a saquear las tiendas. Nick llevó a Luca a una tienda. Aunque habían pasado 7 años, aún quedaban suministros. Al mismo tiempo, Molly actuó sola. Se acercó a un hospital y comenzó a buscar medicinas. Como doctora, sabía que los suministros médicos eran más importantes que la comida. Encontró poco, ya que Nick ya había saqueado, pero descubrió una puerta cerrada y pensó que era la farmacia. En ese momento, apareció un lobo pequeño, lo que tensó el ambiente. Molly, calmada, tomó un extintor y logró ahuyentarlo. Salió con muchas medicinas. Nick corrió hacia ella, algo enojado por no seguir instrucciones, pero al ver que eran medicinas, se sorprendió. Molly explicó que cada hospital tenía un almacén de reserva. Nick la elogió. Cada persona en el apocalipsis tiene un talento único. Esa noche, todos compartieron la cena, hablaban y reían como si no existiera el apocalipsis. Quizá porque habían sufrido pérdidas, valoraban el momento. Pasaron muchos años. Marina tuvo un hijo, y Thomas estaba feliz de ser padre, agradecido de tener a Nick como amigo. Lucía tuvo una hija, y su hijo ganó una nueva compañera. Ahora la familia tenía 14 personas, 7 adultos y 7 niños. Con el perro de Nick envejeciendo, llegó el año 14 del apocalipsis. Algunos niños ya eran adultos, y los adultos mostraban signos de edad. Aunque sobrevivieron, la vejez seguía presente. Un día, Nick llevó a Joey a la biblioteca, enseñándole sobre el mundo. Joey aprendía con atención, pero de pronto truenos sonaron afuera. La tormenta anual había llegado. De regreso a casa bajo la lluvia intensa, Nick notó que su perro desapareció. Buscó por toda la casa y vio lo peor. El perro, Lucky, había sido aplastado por un árbol. Lo había acompañado 14 años. Su pérdida lo devastó. Al día siguiente, mientras Joey jugaba, un puma saltó de los arbustos. Viendo a su hijo en peligro, Nick se lanzó y bloqueó al animal. El puma atacó con furia, sin darle respiro. Nick intentó agarrar un martillo, pero la fuerza del puma lo hizo perder el conocimiento. La chica quiso pedir ayuda, pero sus gritos no sirvieron. Gracias a los esfuerzos desesperados de todos, Nick logró salvarse por poco. Después de eso, la esposa de Nick, Clara, tomó un arma y se dirigió al patio trasero. El puma que había herido a Nick seguía merodeando cerca de la casa, y si no lo eliminaban, el peligro continuaría. Siguiendo las manchas de sangre en el suelo, Clara encontró rápidamente el rastro del puma. Tal vez distraído por la belleza de Clara, el puma se quedó inmóvil y olvidó atacar, sin dudarlo un solo segundo. Clara apretó el gatillo. Con un disparo seco y claro, la fiera que parecía invencible cayó finalmente al suelo. El tiempo pasó rápido, y llegó el año 17 desde que comenzó la pandemia. En ese momento, el mundo ya estaba completamente devastado. Los pueblos que antes eran prósperos ahora estaban cubiertos de maleza. Las máquinas que representaban la civilización se habían convertido en chatarra inútil. En cambio, el patio que Nick llevaba años manteniendo seguía lleno de vida. El hijo mayor de Nick se encargaba de vigilar y hacer guardia. El hijo menor, Joey, prefería salir a buscar comida. Pensaban que esa vida podría continuar así, pero una nueva y mortal crisis pronto se cernió sobre todos. Unos días después, Ivy, mientras cocinaba, descubrió que en casa no había agua. En su desesperación, incluso rompió la válvula de la tubería. De inmediato, una mala sensación le recorrió el cuerpo, porque era la primera vez en 17 años de apocalipsis que se quedaban sin agua. Para averiguar qué estaba pasando, Nick decidió llevar a algunos a revisar la presa río arriba, pero al mirar alrededor, todo lo que vieron fueron ríos secos. Era evidente que se enfrentaban a un año de sequía extrema. Al llegar a la planta de agua del pueblo, descubrieron que las tuberías de suministro estaban completamente agrietadas. En esa situación, no había ninguna solución posible. Solo les quedaba buscar agua en otro lugar. En ese momento, se escuchó el ruido de motores sobre sus cabezas. Al mirar con atención, vieron varios vehículos pasando por arriba. Joey, emocionado, quiso gritar para saludar, pero Nick lo abrazó de inmediato y lo metió de nuevo en el coche. La situación actual ya no podía compararse con el pasado, porque la crueldad del apocalipsis va despertando poco a poco la oscuridad del ser humano. Al volver a casa, Nick contó todo lo que había visto y pidió a todos que prepararan las armas por si acaso. Si el otro grupo tenía malas intenciones, debían estar listos para lo peor. Mientras hablaban, una camioneta y una casa rodante llegaron al patio. Era evidente que habían seguido las huellas de las ruedas. El hombre al frente se llamaba Charlie. Dijo que había visto el coche de Nick cerca de la presa, y por eso dedujo que tenían problemas con el agua. Por suerte, llevaban en el vehículo un equipo para perforar pozos.
Tal vez eso podría resolver el problema de Nick. Al ver que ofrecían ayuda, Clara invitó a Charlie a entrar y hablar. Tras la conversación, supieron que el grupo de Charlie tenía alrededor de 10 personas. Llevaban mucho tiempo buscando un lugar adecuado para vivir. Nick no dijo nada. Lo que más le importaba era si podían aportar un valor real para demostrar su sinceridad. Después de comer, Charlie comenzó a perforar el pozo. Nick, que no entendía del proceso, observaba desde un lado, esperando que ese pozo trajera esperanza para todos. Esa noche, tras comer y beber, hablaron sobre la vida después del apocalipsis. Charlie creía que para sobrevivir había que convertirse en fuerte y seguir viviendo devorando a los débiles. Para Nick, esa forma de pensar era demasiado extrema. Él se preguntaba por qué no podían vivir en paz. En ese momento, Nick notó miradas extrañas en las chicas. Al fijarse mejor, era la expresión de Charlie la que resultaba repulsiva. Al instante, Nick se puso en guardia. Ese Charlie probablemente no era una buena persona. Al día siguiente, Charlie siguió liderando al grupo para continuar perforando. Su carisma personal rápidamente se ganó el favor de muchos. A diferencia de Nick, serio y callado, Charlie se comportaba como un verdadero líder. Nick observaba todo desde arriba, y una mala sensación crecía en su interior. Clara notó la preocupación de su esposo y lo animó a aceptar cosas nuevas. Días después, Charlie finalmente terminó el pozo. Cuando el agua brotó con fuerza, todos comenzaron a celebrar. Comparada con el agua corriente anterior, el agua del pozo era claramente mucho más pura. Nick se acercó feliz para agradecerle, pero Charlie rechazó el gesto con desprecio. Incluso dijo abiertamente que le gustaba mucho ese lugar. Sus palabras sonaban como si quisiera reemplazar a Nick. Al escuchar eso, el corazón de Nick se hundió, pero solo pudo marcharse con incomodidad. Mientras veía alejarse a Nick, una luz extraña cruzó los ojos de Charlie. Esa noche, Nick no podía dormir y estaba de pie en el balcón. De repente, escuchó el grito de una mujer. Corrió siguiendo el sonido y vio a Charlie salir de la cabaña de Ivy. Además, se estaba subiendo el cinturón del pantalón. Nick le gritó de inmediato preguntándole qué demonios había hecho, pero Charlie respondió con desprecio: "No tiene nada que ver contigo". Con un mal presentimiento, Nick bajó corriendo. Al entrar en la habitación, por fin vio la verdad. Ivy había sido violada.